Se lo pregunto porque conocemos poco de su historia familiar y buscando, viendo de los temas de los cuales usted ha hablado, habla poco de su entorno familiar, habla poco de su padre, habla poco de su mamá. La figura de su padre fue fundamental para usted. Mucho. Mucho, sumamente apapado. La mayoría de los chilenos. Más que mamón. La mayoría de los chilenos son bastante mamones, no tienen nada malo, pero yo apapado morí. ¿Por qué? ¿En qué se manifiesta eso? Porque. Su papá fue militar, ¿no? Fue militar, sí, mi papá fue militar. No, mi papá me marcó toda la vida lo que teníamos que hacer. Desde niño yo sabía que tenía que hacer un doctorado. Ahí está mi papá. ¿Qué edad tenía usted ahí? Esa foto me duele. Eso no fue justo. Yo creo que tenía ahí unos... Ah, no, esa polera... Estaba en el doctorado yo. Había llegado al doctorado, se la compré en Estados Unidos, me acuerdo perfecto. Y estoy comiendo humita, uno de mis platos favoritos, y me tinca que era el cumpleaños de mi papá. No, muy lindo mi papá. Desde niño. Una imagen que tengo clavada en la mente es cuando fue el bombardeo de La Moneda. Vivíamos en la Reja Sur. ¿Qué edad tenía usted en 73? Tenía 6 años, por ahí. Pero me acuerdo perfectamente, mi papá me decía, ponga atención que esto es histórico. Y veíamos pasar los Hawken Hunters. ¿Y su papá estaba del lado de los que estaban más bien de acuerdo con eso? Mi papá ayudó a mucha gente. Mi papá ya estaba en la universidad. Mi papá fue capitán de ejército hasta el año 67, cuando mi madre le informó que yo venía en camino en Punta Arenas y tuvo un problema de salud, se retiró y entró a estudiar a la Facultad de Economía. Y estando en la Facultad de Economía, le tocó ayudar a mucha gente. Entiendo que una de las razones por las cuales usted regresa es por la salud de su padre en un minuto. Su padre fallece, de hecho, en el 2018. Sí. Hemos tratado de averiguar un poco y hay una idea que se repite mucho, yo no sé si es cierto y si la puede confirmar con nosotros, que su papá en algún momento le dice, Franco, ayúdame a morir. Sí. Eso me complica. Me imagino. Tengo una complicación en mi mente. ¿De acuerdo? Evidente, pues, Franco, perder a los Sí. papás. No, mi papá, Mira, muy inteligente, un tipo extremadamente racional. Nunca dijo una mala palabra. Desde niño me dijo, usted tiene que dedicarse a ser académico, después político. Extraordinario. O sea, yo sabía que tenía que estar en Instituto Nacional, Escuela Militar, Universidad de Chile. ese camino doctorado, se lo ayudó sí. a diseñar él Sí, completo. Y mi madre. y su madre. Pero mi padre era el más fuerte. Y esta frase, disculpe que se lo incomodo con la frase, pero es que después voy a explicarle por qué. ¿Es efectivo ese momento que entiendo que tenía una afección de carácter renal, me parece? Sí, tenía una enfermedad muy grave, pero le apuró Bueno, lo una... dejamos hasta donde usted quiera. Sí, una demencia senil. Ah, derivó en eso. Claro. Pero mi papá muy inteligente, pero extremadamente inteligente. Yo he conocido premios Nobel. Yo he conversado, he cenado, he tenido profesores premios Nobel. Pero mi papá es una brillantez exquisita. Y es verdad que en un momento muy avanzado de su enfermedad él le plantea esto. Sí, porque él tenía esto, y supongo que hay mucha gente que lo tiene que estar viviendo, que es dramático. Y me dice exactamente eso. Me dice que él ya no era mi papá. Él tenía conciencia Claro. de lo que le estaba pasando. Claro. Entonces, ¿Cuál es la reacción de usted como hijo frente a un momento tan difícil? me reventó. Porque es injusto, porque él sabe que mi papá sabía que yo soy muy racional. Entonces tenía un conflicto en la cabeza. No hablé como por 2 semanas. La Maru me preguntaba qué me pasaba y yo no le podía explicar a mi señora. Porque me había pedido que le pasaran una pistola. Una pistola. Claro. Yo no podía. Porque mi corazón me decía, se puede recuperar, pero sabía que no. ¿De acuerdo? Y tampoco voy a verlo ahí. Entonces era una situación muy compleja. Muy compleja. Entonces, uno tiene su... Yo soy sumamente racional. Sí, no, yo no... Pero cuando lo veía ahí, yo decía, este no es mi papá, no es mi papito, ¿cachai? Franco, disculpe que haya entrado en este tema, primero porque es un tema muy privado, además de una persona que ya no está aquí, pero en el entendido de que la vida privada de las autoridades pasa a ser de dominio público muchas veces y a lo mejor de la experiencia vital suya se deriva una mirada sobre temas tan relevantes como la eutanasia.
Usted pasó por un momento así, en que una persona muy cercana, su padre, probablemente la persona más importante en su vida, por lo que usted nos ha dicho, o de las más importantes, le pide ayudar a un bien morir. ¿Cómo mira usted hoy día la eutanasia? ¿Qué posición tiene frente a eso? Yo creo que soy presidente de Chile. Pero el presidente no puede tener todas las respuestas. Por supuesto. Y de repente uno tiene asesores, pero yo creo que aquí lo mejor es preguntarle a la gente. ¿Le visitaría? Yo lo visitaría. Porque son demasiadas las realidades que ocurren. En la racionalidad, y yo me pongo en el puesto de mi papá. Y yo creo que tomaría la decisión que sería un buen morir. Pero yo no le puedo pedir eso mismo a aquellas personas que tienen un concepto de vida distinto, ¿cachai? Entonces, sí. Yo ahí creo que el líder tiene que decir, preguntemos a la gente, pero tengamos una discusión verdadera, no basado en que yo soy de izquierda o de derecha y yo creo en esto otro, sino que una verdad. Pero Franco, ¿sabe por qué se lo pregunto? Y avanzo un poco más. Si hubiera habido en ese momento, el 2010, febrero, enero del 2018. En enero. Estábamos en diciembre y él murió el 2 de enero. Ya. Bueno, si Chile hubiera tenido ley de eutanasia, porque evidentemente lo que le pedía a su padre es pasarle un arma, eso es una situación que probablemente lo habría puesto a usted incluso en un tema de carácter ya no solo ético, sino que incluso un carácter legal. Con una legislación vigente, el derecho de su padre a no seguir sufriendo, ¿usted lo habría apoyado? Yo nunca le habría negado nada a mi padre. Eso sí. Eso sí. Con el dolor de mi alma. Claro. Pero no podría negarle eso a mi padre. Porque no era él, no era él. ¿Te das cuenta? Sí, no sé. Y era en su momento de lucidez, cuando yo lo veía en sus ojos, bueno, era distinto. Franco, tome agua.